Otra vez, buenos días. Muchas gracias, Marifer, por iniciar la grabación de la primera capacitación de este ciclo que tendremos durante estos 3 años. La reunión pasada estuvimos hablando sobre la, el sentido que se le quiere dar desde este consejo directivo al trabajo que hacemos como animadores en relación a la aportación que tenemos y de agentes que somos también de promover esta cultura de paz desde las casas, en las escuelas, en empresas, donde podamos tener la oportunidad de replicar estos talleres LESI. Y el día de hoy, pues vamos a iniciar desde el principio. Le pedimos al doctor Luis Ramón que nos hiciera favor de presentar la capacitación para conocer un poquito más sobre qué es la cultura de la paz, esta vertiente en la que vamos a trabajar. El doctor, pues como todos ustedes saben, es abogado, tiene mm, tiene diplomados, tiene su maestría, tiene un doctorado en Derecho, es un abogado muy estudioso, con un currículum muy amplio trabajando en el sistema penitenciario desde los 17 años, trabajando en el penal, la cárcel de Lecumberri, trabajó en el reclusorio Oriente, en el norte, siendo subdirector, después fue director en varios penales en Puebla, que es donde por esa diosidencia tenemos la oportunidad de conocer al padre Ray llegando al estado de Puebla y ha sido subsecretario de Seguridad Pública en Morelos, trabajando con las personas privadas de la libertad muchísimos años. También fue Ministerio Público, ha sido subsecretario en los juzgados penales, fue defensor de oficio, tiene una carrera muy vasta actualmente y ya tiene algunos años, es abogado litigante. Y le solicitamos que tuviera la amabilidad de pues regalarnos unas horas para que nos acompañe en este conocimiento de lo que es la cultura de la paz. Les agradezco muchísimo que estén conectados y vamos a iniciar. Vamos a darle un aplauso al doctor que se ha dedicado de verdad a hacer su presentación con mucho gusto y nos está regalando este momento. Adelante, Luis Ramón, te dejo el micrófono. Gracias, gracias por la presentación. Gracias a todos por su asistencia, por su presencia, por su participación. Eh, la verdad es un gusto abonar un granito de arena, aportar un granito de arena en esta labor tan bonita que realizan en LESI. Yo me he retirado un poquito por cuestiones de salud. He dejado algunas actividades, entonces también mi participación en Lesia ha sido muy escasa, pero lo sigo siempre a través sobre todo de Nedina, mi esposa, y me da mucho gusto estar con ustedes y que además me permitan el día de hoy abrir este nuevo ciclo de capacitación y compartir con ustedes algunos conceptos. Si ustedes no disponen otra cosa, vamos a dar inicio a la plática. Me gustaría escuchar su nombre y de dónde están, en qué lugar se encuentran. Y después de esa presentación sencilla y breve, empezamos nuestra plática. Por favor, si empezamos a presentarse. Maru. María Eugenia Montesioca de Querétaro. Un gusto estar contigo, Luis Ramón. Gracias, Mar. Un abrazo muy fuerte. Por favor, los demás, si son tan amables.
Gracias, soy Carmen Beatriz, y vivo aquí en Puebla. Y un gustazo saludarte, Luis Ramón. Gracias por Gracias estar. igualmente. Gracias. Buenos Un días, gusto. soy Blanca Luz de acá de Puebla. Blanca Luz, gracias. Hola, Ciro Liberati. Actualmente vivo en Silver Spring, Maryland, al ladito de la capital de Washington. Gracias, Padre Gracias. Ciro. Hola, buen día. Mi nombre es Amparo y resido en Puebla, capital. Gracias, Amparo. Buenos días, María Fernanda desde Mérida. María Fernanda, muchísimas gracias por Gracias, ese Luis. apoyo tan especial. Creo que son todos, ¿verdad? Por el momento. Bien, pues no sé si alguna vez ustedes hayan escuchado hablar de lo que es la cultura de paz. Eh, no es algo reciente, es algo que ya tiene bastante tiempo que se fue gestando, que se fue iniciando. Sin embargo, pues creo que no es muy conocido, no ha sido muy difundido. Pero debido a su importancia, es decisión del nuevo equipo de trabajo en LESI incorporarlo como lema, como bandera en el trabajo que realiza LESI, porque la verdad embona perfectamente en todas las actividades de LESI. Ustedes van a ver al final de la presentación que efectivamente el trabajo de este concepto de la cultura de paz es importantísimo y que el trabajo que realiza LESI obviamente está muy relacionado con este concepto, con esta cultura. Primero vamos a hablar sobre nuestro objetivo en esta pequeña plática. Marifer, si me pones la primera diapositiva. La siguiente, por favor. Les pido de favor que si alguien no me escucha, que si alguien no comprende lo que estoy diciendo, con toda la confianza, me lo haga saber para que yo repita, para que yo explique, por favor, ¿sí? El objetivo de esta plática, vamos a tener dos objetivos. Primero vamos a identificar, como objetivo general, vamos a identificar el conjunto de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y promueven la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los derechos humanos y la justicia. De hecho, este objetivo general engloba en sí eh, la definición de lo que es la cultura de paz. Ahorita vamos a pasar a analizar el concepto, pero este objetivo general es primero identificar ese conjunto de valores que forman parte, valores, actitudes, comportamientos, etcétera, que forman parte de la cultura de la paz. Como objetivo particular, descubrir, encontrar esa importancia de crear un estado mental positivo que fomente la convivencia armoniosa, la tolerancia y la solidaridad para lograr la paz. Porque de entrada les puedo decir, les puedo afirmar que la cultura de paz no nada más se limita a una ausencia de guerra, sino que también como objetivo tiene el crear un estado mental positivo que fomente la convivencia armoniosa, la tolerancia, la solidaridad para lograr la paz. Eh, Vamos a empezar con el concepto. Quitamos un poquito las diapositivas y vamos a interactuar. Gracias. ¿Qué entendemos por cultura? Me gustaría escucharlos. Es una forma simple, sencilla. ¿Qué concepto tenemos como por cultura? Si son tan amables, quien quiere participar, aportar su idea de lo que es cultura para ir comprendiendo este término. De entrada vemos que la frase dice la cultura de paz, entonces está encerrando dos conceptos muy importantes, la cultura y la paz. Vamos a empezar por entender qué es cultura.
para ustedes qué es cultura. Si son tan amables en participar, los quiero escuchar, porque es muy importante siempre la interactuación de los participantes. Carmen Beatriz, por favor. No te escuchamos, Carmen Beatriz. Un momento. ¿Ya me escuchan? Ya, perfecto. Es que estoy en el celular, una disculpa. Bueno, cultura sería la serie de creencias, conocimientos y comportamientos que definen a un grupo de personas. Ese es mi concepto personal. Muy atinado, muy atinado. Los Que es demás, como muy específico para cada lugar. claro, sí. Sí, los quiero seguir escuchando, por favor. También entran las costumbres y las creencias que se pueden compartir vaya en una como comunidad, en un grupo, en la ciudad, ¿no? En la familia. Creo que es parte de la cultura. Efectivamente, sí. Le damos la bienvenida a Azucena, que se acaba de conectar. Un abrazo fraterno con mucho cariño. Por favor, si alguien más quiere aportar, si no, pues vamos construyendo esta definición. Están muy cercanos a lo que es cultura. Me acaban de decir que son, propiamente, podemos inclusive afirmar que es hasta un estilo de vida. Son costumbres, son prácticas, son actitudes, son conductas encaminados hacia un determinado fin, que puede ser mediante individuos, puede Sí. ser Días, inclusive un maestro grupo. Luis Ramón, es un... Sí, te escucho, Azucena. Ah, ya, perdón por interrumpir. Buenos días, es un gusto saludarlo. Sí, buenos días a todos. El gusto es mío, Azucena, me da mucho, mucho gusto saber que Creo que es un participas. tema que ha promovido Bien, continuamos, los ¿algo más? No tiene problemas. Con- Bueno, vamos a continuar, por favor. Vamos a ver qué definición. Hay algo muy importante en la definición que quiero destacar. Si, Marifer, si ponemos las diapositivas, la siguiente en la que nos quedamos, en el concepto. La cultura de paz se refiere al conjunto de valores. Fíjense ustedes que es bien importante. Un conjunto de valores que esta comunidad, que este grupo de personas, que este grupo inclusive de naciones debe de tener actitudes, comportamientos, prácticas, conductas, estilo de vida que promueven la convivencia pacífica, el diálogo. En este caso ya en la segunda parte, en la primera parte de la definición vemos que es que la cultura de paz se refiere al conjunto de valores, actitudes, comportamientos, prácticas, etcétera, estilo de vida, que van encaminados a la convivencia pacífica, al diálogo, a buscar la justicia social, a buscar el respeto a los derechos humanos y a la no violencia. Es un concepto muy sencillo, creo que nos permite de primera mano entender qué es la cultura, qué es la cultura de paz, hacia dónde va encaminada. Quisiera saber si hay algún comentario respecto de este concepto. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Les decía hace unos momentos que esta cultura de paz se basa en la idea de que no basta la simple ausencia de paz, de guerra. perdón, no basta la ausencia de guerras, sino la ausencia de conflictos armados, sino que busca que prevalezca
un estado positivo en el cual se promueva la justicia social, la igualdad, la inclusión, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la cooperación, etcétera. Fíjense que ustedes, ahorita vamos a pasar a manejarla, a hablar sobre la importancia de la cultura de paz, sobre todo hoy la vemos de manera manifiesta en todas las conductas que han tenido a nivel internacional los dirigentes de los países más importantes como Estados Unidos, como Rusia, etcétera. Yo creo que les vamos a enviar una copia de esta presentación porque, pues la verdad, su comportamiento no ha sido el adecuado. Vamos a seguir con el manejo del concepto. La cultura de paz se manifiesta en diferentes niveles, desde... Me gustaría que interactuáramos porque no me gusta estar hablando solo. Alguien me quiere, vamos, si quieren participando en la lectura de las diapositivas. ¿Alguien quiere leer esta diapositiva? La cultura de paz, buenos días, soy Leticia, se manifiesta en diferentes niveles, desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la promoción de la educación y la comprensión intercultural. Muchas gracias. Efectivamente, si ven ustedes entonces que este concepto se extiende a diversos niveles. Empieza obviamente a nivel personal, a nivel individual, en los sujetos, en las familias, en la escuela, y su alcance llega hasta la interacción a nivel internacional. Y buscará siempre la resolución pacífica de conflictos, buscando o encontrando el respeto a los derechos humanos, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la inclusión social, la promoción de la educación y la comprensión intercultural. Por favor, siguiente diapositiva. Si alguien me auxilia en la lectura, se lo voy a agradecer. Se centra en resolver conflictos de manera constructiva, fomentar la tolerancia y la solidaridad entre individuos y comunidades. Busca crear un ambiente donde se pueda cultivar la paz de manera sostenible, tanto a nivel personal como social y global. Gracias. Aquí encontramos ya uno de los valores, tolerancia. Bueno, otro valor, solidaridad entre individuos y entre comunidades. Esto es muy importante. En la cultura de la paz se maneja mucho la tolerancia como uno de los valores principales. Independientemente de eso, también busca que se pueda cultivar la paz de manera sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera permanente pueda cultivarse la paz. Por ejemplo, desafortunadamente tenemos que hacer alusión a los ejemplos internacionales. En el caso de Ucrania, no puede desarrollarse de manera sostenible porque ha sido invadida, porque se mantiene en un estado de guerra con Rusia. Entonces, pues ahí no hay un desarrollo sostenible. A eso se refiere esta segunda parte del concepto. Busca crear un ambiente, el concepto, la cultura de paz, busca crear un ambiente donde se pueda cultivar la paz de manera sostenible, permanente, tanto a nivel personal como social y global o internacional. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cuándo creen ustedes vamos a quitar un poquito las diapositivas? ¿Cuándo creen ustedes que inicia esta cultura de paz? Vamos a trabajar un poquito en nuestra reflexión para que participemos. ¿Cuándo se originará esta cultura de paz? Vamos a hacer a un lado ahorita momentáneamente el concepto tan técnico. A lo mejor este origen surge sin que se conozca que se estaba haciendo cultura de paz, como pasa
en muchos otros aspectos de nuestra vida. ¿Quién creen ustedes que haya hecho cultura de paz en la antigüedad? Bueno, pues por supuesto que el Papa Francisco ha iniciado una cultura de paz mundial. Creo yo, quiero interpretar primero para sí mismo y después cuando hace también una autocrítica de lo que está sucediendo y cuando esta autocrítica de alguna manera lo lleva o lo está llevando a la conciencia personal, pero también lo lleva al perdón. Excelente observación. Creo que es algo que en este momento, en una cultura global tan diversa, justamente en este momento hay quienes lo acompañan con conceptos culturales y de valores mundiales tan diferentes, algunos tan antagónicos, y que en este momento se están conjugando para de alguna manera rendir honor a una persona que lo supo comunicar y llevar a todos. Gracias por la participación. Efectivamente, ahorita tenemos un gran ejemplo que es el Papa Francisco, pero podemos remontarnos un poquito, fíjense que podemos remontarnos un poquito más atrás. Hubo líderes muy importantes. Ustedes recordarán a Mahatma Gandhi, a Luther King, por ejemplo, que son precursores de esta cultura de paz y que tal vez no tenían el término tan definido, tan exacto, pero, pero ya estaban trabajando sobre eso. ¿Alguien más quiere participar, hacer su aportación? Yo pienso que desde que se inicia la humanidad, de alguna o de otra manera, tenemos en nuestro interior una guía, alguien que nos motiva a tratar de buscar que todos esos ambientes que angustian, que preocupan entre las diferencias en uno y otro, yo pienso que es desde que inicia la humanidad y en Grecia se van concretando muchas cosas, por ejemplo, en la cuestión política, la democracia y eso, y es algo que es innato al ser humano, buscar la paz, solo que el concepto, como mencionas tú, va surgiendo después. Maru, tienes muchísima razón. Tienes muchísima razón. Los primeros filósofos, los grandes filósofos griegos, ya manejaban esta parte de cultura de la paz, obviamente que no sabían, no lo tenían bajo un concepto preciso como ahora. Pero efectivamente, como bien lo señalas, ya pues, Aristóteles, Platón, Sócrates hablaban ya de la cultura de paz, tal vez sin saber lo que estaban diciendo, bueno, sobre el tema en específico, pero también, como tú señalas, manifestaban que la felicidad del hombre estaba en buscar el bien personal y el bien de los demás. Entonces, creo que de alguna manera encontramos raíces en estos personajes, ¿no? Vamos a ver si alguien más quiere participar. Muy importante tu participación. Gracias, Maru. ¿Alguien más, Sí, por favor? maestro, se cortó Sí, hace rato, Azucena. perdón. Sí, efectivamente, como lo manejan, muchos filósofos han sido precursores de esa cultura de la paz. En teología, pues también sabemos que ahí se manejan grandes valores humanos y se nos ha promovido a través de ese medio esa cultura de la paz, a través de esos valores. Y algo muy importante es, como lo dijo hace rato, proviene de mi persona, primero. Para ser promotor de cultura de paz, debo estar consciente que mis relaciones, que mi entorno laboral, familiar, social, debe estar enfocado a ese objetivo. Y bueno, una parte muy importante que juega la familia en esta promoción de valores, pues es a través de la vivencia de los mismos.
De ahí es que también, bueno, yo recuerdo en mi época de niñez, si nos llegábamos a pelear entre hermanos, mi madre nos corregía y nos decía, pues, el motivo por el cual no debíamos pelearnos, de vivir en el respeto, de vivir en siendo responsables. Y bueno, a través como dice una frase muy común que a lo mejor hemos escuchado, ¿no? Los valores se viven desde casa, se maman. Entonces, desde ahí es como empieza esa cultura de paz. Perfecto, es correcto, Azucena, tienes mucha razón en lo que afirmas. Te estás adelantando un poquito al tema, para allá vamos a ir. Efectivamente, ¿a dónde nacen esta cultura de paz? Precisamente dices de manera muy acertada en la familia, ¿verdad? En la introyección de valores. Pero vamos a regresarnos un poquito, estamos haciendo un repaso sobre cuándo surge esta cultura, a lo mejor sin conocer lo que se estaba haciendo. Por favor, si gustas intervenir. ¿Mm? ¿Qué? ¿Alguna? ¿Alguien más? ¿Alguien más o continuamos Estaba con las Carmen, cuestiones? Carmen Beatriz tenía la mano levantada. Por favor, Carmen Beatriz. Gracias. Bueno, Jesús, por supuesto, fue un promotor de la cultura de la paz y antes que él está toda la línea de los orientales con lo que es el budismo, con Siddhartha y todos ellos también antes que Jesús estuvieron ellos. Gracias. Exacto, exacto, Carmen Beatriz. Tienes mucha razón en decir que no olvidemos a los orientales, que no olvidemos al budismo, al islamismo. Perfecto, excelente comentario. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Alguien me ayuda a leer? Yo, el origen de la cultura de la paz no viene de una sola fuente, sino que ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo, a partir de muchas ideas, movimientos y acciones. Gracias, que es lo que acabamos de escuchar de toda la participación que ha habido de ustedes. La siguiente, por favor, si alguien me auxilia también en la lectura, se lo agradezco. Yo, raíces filosóficas y espirituales. Muchas culturas y religiones antiguas promovieron la paz, la compasión y la convivencia. Por ejemplo, el budismo, el cristianismo, el islam y algunas filosofías indígenas han hablado del respeto mutuo y la armonía. Gracias. Sí, encontramos ahí las raíces, como nos hacía mención Carmen Beatriz, encontramos ahí esas raíces filosóficas, inclusive antes que el propio cristianismo, ¿verdad? Entonces, ya se manejaban estas ideas que posteriormente ya se fueron eh, como recopilando, como englobando, como distinguiendo de alguna manera y se les pone nombre. Ahorita vamos a llegar ahí. Leemos, por favor, la siguiente diapositiva. Recording in progress. Sí, ¿alguien lo puede leer? Origen y evolución de la cultura de la paz. Movimientos sociales. A lo largo de la historia. ¿Hay problemas con el audio? Adelante, Maru, adelante. A lo largo de la historia también han surgido movimientos por la no violencia, los derechos humanos y la justicia social. Un ejemplo claro es el liderazgo de Mahatma Gandhi en la India, que promovió la no violencia como forma de resistencia pacífica. ¿Alguien nos quiere recordar? Muchas gracias por la lectura. ¿Alguien nos quiere recordar, nos quiere mencionar lo que recuerde de Mahatma Gandhi? Hay una película, por cierto, muy interesante que yo creo que nadie podemos perdernos la de ver sobre Mahatma Gandhi. Es una gran producción. ¿Qué hizo este señor? ¿Alguien lo recuerda? Fue famoso por sus
por ser pionero de sus movimientos de no violencia, precisamente sus protestas, pero desde la no violencia, desde el amor, Sí, Si él sí. se para refería a la, promover la paz, precisamente. Ajá. ¿Cómo lo hacía? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que hacía? la resistencia pasiva. El ayuno, la meditación, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente, era una resistencia pacífica a través del ayuno. Se dejaba golpear, a veces llegaban los soldados de la colonia británica que tenía sometida a la India, y él fue un gran promotor. Obviamente se le considera uno de los pilares de la cultura de paz, ¿verdad? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un poquito de datos sobre Mahatma Gandhi. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una secundaria que llevaba su nombre, Mohandas Karamchand Gandhi. Nació el 12 de octubre de 1969 en Nueva Delhi y falleció el 30 de enero de 1948, 78 años aproximadamente. Fue el dirigente más destacado del movimiento de la independencia de la India contra la dominación británica, para el cual practicó la desobediencia civil no violenta. Fue político, fue pensador, fue abogado, por cierto, y recibió el nombre honorífico de Mahatma, que significa grande, alma grande. Gracias. Continuamos con las diapositivas. Ahí tenemos una imagen de Mahatma Gandhi. Por favor, el siguiente, ¿alguien me quiere apoyar leyendo? Yo. Perdón, sí. Gracias. No, está bien, nene. Soy Azucena. Perdón, Azu. Bueno, tú o Vas. yo, Amparito, creo que eres Tú Amparito. te escuchamos. Ok, Martin Luther King, nacido en Atlanta el 15 de enero de 1929. Falleció en Memphis 4 de abril de 1968. Fue ministro y activista bautista estadounidense, que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Luis, ¿está apagado tu micrófono? Gracias por avisarme. Un poquito posterior a Mahatma Gandhi, pero también es un agente muy especial en este desarrollo de la cultura de la paz. Siempre luchó contra la liberación de la no distinción de razas de manera pacifista, al igual que su padre. Avanzamos en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya llegamos. Fíjense que todo este repaso que hemos hecho, pues han sido grandes aportaciones a la cultura de la paz, pero no se había manejado ya con un concepto. Este concepto aparece en la Organización de las Naciones Unidas, en lo que conocemos como UNESCO, que pertenece a las Naciones Unidas, que es una organización de la ONU para la educación, ciencia y cultura, y que se crea, este concepto aparece a partir entre los años 80 y los 90, porque recordemos que pues para la evolución de muchas ideas, sobre todo de tipo social, de tipo cultural, se gestan a través de épocas, a través de décadas inclusive en la historia, ¿no? Se van formando a través de los años. Entonces, ya a partir de los 80 y hasta los 90 encontramos que la UNESCO empieza a manejar por primera vez el concepto de cultura de paz. Algo importante, la ONU empezó a trabajar a partir de estos años sobre este concepto. Para nosotros creo que es importante conocer
que en 1999 la ONU aprueba en una de sus sesiones plenarias, aprueba la declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz. Así se le nombra, así está titulado. Es una carta breve con 9 artículos y 16 programas de acción muy interesantes. No quise meterla en las diapositivas porque nos íbamos a extender un poquito, pero sí los invito a que si tienen oportunidad, investiguen un poquito sobre la lean sobre todo, esta declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz, que promueve obviamente la educación para la paz, la tolerancia, la igualdad y la resolución de los conflictos de manera no violenta. En la siguiente, por favor. Fíjense que como dato curioso, precisamente la ONU declara en el año 2000, ahorita ya estamos hablando tranquilamente de 25 años, cuando a partir ya de manera formal encontramos ya el uso del término de cultura de paz. Ya tenía 25 años y creo que no ha sido, pues no se le ha dado la importancia de vida como muchos otros temas tan importantes. En el año 2000 fue declarado por la ONU el Año Internacional de la Cultura de Paz, con el objetivo de concientizar, socializar a las personas sobre la importancia de este concepto. Y a partir de ahí, pues se ha venido trabajando de manera global con este concepto. Sin embargo, pues sabemos que la ONU atraviesa también, igual que muchos organismos internacionales, pues por crisis muy fuertes. Entonces, por la nula participación de muchos países y por el incumplimiento de los convenios que se firman a nivel internacional en la ONU, no se cumplen. Entonces, si algo se firma, si algo hay un compromiso por parte de los mandatarios de un país y ellos a su vez no lo permean hacia los ciudadanos, hacia su pueblo, hacia su país, pues obviamente que no va a tener ninguna relevancia. En México tenemos un caso muy especial con los derechos humanos desde 2011 también. Se ha trabajado mucho con el respeto a los derechos humanos. La Constitución se permeó, todos los artículos mencionan en su parte inicial de la Constitución, hablan sobre los derechos humanos, porque de alguna manera fue una tendencia internacional hacerla. Sin embargo, pues hoy vemos cómo son violentados muchos derechos humanos. Tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no cumple sus objetivos de manera adecuada. Pero bueno, pues esa es la falta de compromisos a nivel internacional. Entonces nos quedamos con esta idea. A partir de 2000, la ONU ya le da un impulso a esta cultura, declara el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de la Paz. Y de ahí, fíjense en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver. Esta es una especie de línea del tiempo. Nos regresamos. A partir del año 2001 hasta el 2010, por ahí lo mencionamos más adelante, se crea la década de la cultura de paz. Es decir, no nada más un año, no nada más el año 2000, sino toda una década a partir de 2001 hasta 2010 se nombra como el periodo para promover la cultura de paz. Y bueno, pues no sé, a lo mejor no dio los resultados que se esperaban o no se han dado los resultados que debieran darse. A continuación vamos a ver una línea del tiempo, pero tal vez por lo pequeño de las letras, no sé si alguien sí tenga la capacidad de lectura, me gustaría que alguien nos auxiliara. Vean ustedes, me adelanto un poquito, que estamos hablando
Estamos resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Por favor, si alguien me ayuda a leer. Sí, adelante, Carmen Beatriz. Antigüedad, religiones y filosofías, budismo, cristianismo, islam y otras culturas indígenas promueven la paz, la compasión y la armonía. Siglo XX, movimientos sociales. Líderes como Mahatma Gandhi, India, Martin Luther King, Estados Unidos, promueven la no violencia y la justicia social. Siglo XX, movimientos sociales. Surgen movimientos por los derechos humanos y contra la guerra. 1945, creación de la ONU y la UNESCO. Se funda la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la UNESCO, con el objetivo de construir la paz a través de la educación, la cultura y la cooperación internacional. Décadas de 1980 y 1990. Promoción formal de la cultura de la paz. La UNESCO comienza a usar el término cultura de paz y desarrolla programas educativos y sociales en todo el mundo. 1999, Declaración de la ONU. La Asamblea General de la ONU prueba la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz. La ONU declara el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de Paz. Gracias, gracias. A partir del siglo XX, precisamente, vemos movimientos sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dan muchos movimientos sociales para que ya no vuelva a haber guerras. Y luego se amplía el concepto a que no nada más se limite a la ausencia de guerras, sino que también, como decíamos hace unos momentos, también se mantenga un estado mental positivo hacia la búsqueda de la resolución de los conflictos de manera pacífica, a través del diálogo, la tolerancia, la justicia social, el respeto a los derechos humanos. Entonces, aquí, bueno, pretendimos hacer un concentrado de lo que hasta aquí acabamos de ver. Le avanzamos, por favor. Bueno, vamos a quitar tantito la diapositiva y como siempre agradeciendo la participación de ustedes. Fíjense que una de las virtudes o de la riqueza de estos talleres, de estas pláticas, de estas capacitaciones, es la participación de ustedes, porque si se dan cuenta, nos aportan muchos conocimientos que a veces algunos no los tenemos y si los compartimos, nos ayudan mucho. Entonces, por eso me gusta mucho escucharlos, porque aprendemos todos de todos los demás. ¿Qué tan importante será? Quisiera dejar esta pregunta. ¿Qué tan importante será la cultura de la paz hoy en día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los países? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestras familias? Quisiera escucharlos, por favor. Ay, no levanté la mano, ¿puedo participar? Sí, Azucena. Tú lo puedes hacer sin problema. Ay, gracias, maestro. Eres la consentida. Uy. Ay, gracias, maestro. Bueno, definitivamente que nuestro país está atravesando por un problema súper delicado, súper difícil, que nos hace pensar a cada uno de nosotros, bueno, hablo por mí, ¿qué estoy haciendo yo para, para menguar, para disminuir, para aportar en relación a este ciclo que vivimos, que es bastante triste? Nuestra ciudad, bueno, hablo de todo el país, pero específicamente Puebla, se ha convertido en una ciudad muy violenta. Todos los días vemos asesinatos, feminicidios, la verdad, robos, y ahora ya es secuestro express, bueno, entre tantos, ¿no?
Maestro, hago alusión a esto porque, bueno, recuerdo en nuestra época, yo a mis participantes precisamente promoviendo esa cultura por la paz, que qué difícil era vivir eh, angustiado, pensando si te van a robar, te van a secuestrar, te van a hacer algo. Y de verdad, viendo esa época a la actual, está desmesurado, está muy terrible. Creo que en primer lugar como padres y luego como sociedad hemos dejado de educar otra vez en esos valores humanos que son tan básicos para poder vivir en paz. Em, yo pertenecía, digo, a un voluntariado y precisamente manejábamos con los niños a través del ESI, a través de educación ambiental, a través de conocimiento general, pues de cuidar la naturaleza. Es lo que nos hace falta, tal vez hacer un voluntariado donde tengamos que trabajar más arduamente, porque, bueno, obviamente es responsabilidad de los padres, pero han dejado de hacerlo. Y de ahí que tenemos a las generaciones que los chicos se frustran o los niños fácilmente por no educarlos en valores y por muchas otras cuestiones que se viven dentro de la familia. Dentro de la familia también ya se vive desafortunadamente mucha violencia, maltrato y cada día hemos como aceptado ese estilo de vida en nuestro entorno, porque si bien es cierto que a lo mejor antes nos apoyábamos más, ahora sí vemos que secuestran a alguien, que si hay una balacera, obviamente por instinto, por preservación humana, nos resguardamos y creo que nos falta esa empatía, nos faltan esos valores para poder promover esa cultura de paz. A mí sí me inquieta, me preocupa y bueno, como sociedad o a nivel personal, sí necesitamos hacer algo, maestro. Entonces, bueno, lo saqué a colación porque le comentaba como referencia que yo lo decía en mis grupos, pero hoy en día está terrible, está terrible. La inseguridad ha desbordado, o sea, digamos que ellos son los que manejan al país. Y vemos que si hay una represión por parte del gobierno o están haciendo alguna, pues de alguna forma haciendo operativos, buscando a esos líderes delincuenciales, hay una repercusión. Apenas hubo un problema muy fuerte, creo que en Michoacán, y todos los días es como el pan de cada día que vemos ese tipo de noticias y la verdad sí es angustiante, maestro. No sé qué opine. Sí, tienes mucha razón en todo lo que mencionas. Tienes muy claro la importancia de la cultura de paz y lo que mencionas es muy cierto. Cada día se va normalizando la violencia. O sea, ya lo vemos normal, leemos los periódicos, escuchamos las noticias, vemos la cantidad de muertos, la cantidad de desaparecidos. Y te refieres al lugar a donde vives, a donde convives, a Puebla, que yo también tuve la oportunidad de vivir 5 años, 6 años, estuvimos en Puebla. Y la verdad era un estado muy, muy seguro, muy tranquilo, muy bonito. Y parece ser que hoy en día ha dejado de serlo, Azucena. Maestro, otro comentario al respecto. Em, no sé si usted estaba en ese periodo cuando Leslie empezó a trabajar de lleno y comentaban las autoridades que gracias a ese trabajo que se hacía con los talleres había disminuido un poco la violencia al interior del penal, sobre todo hablo del pueblo. Creo que sí tiene grandes resultados, pero es un trabajo arduo que hacer con estas personas que obviamente, pues, muchos de ellos con el personal que trabajamos dentro de los centros penitenciarios, pues han estado inmersos en estos actos delincuenciales. No sé si le tocó a usted, pero tuvimos ese gran testimonio y creo que es el éxito que tuvo Leslie en ese ayer en el Puebla, sobre todo que es el centro penitenciario más grande del estado. Gracias, Azucena. Sí, ahorita le vamos a dar participación a Carolina Navarro y a Leticia. Un segundito, por favor.
Voy a hacer referencia a lo que acaba de comentar Azucena. Fíjense que la violencia inclusive se genera desde las prisiones, desde las cárceles. O sea, nos damos cuenta que muchas bandas, muchas organizaciones delincuenciales están regidas por gente que está privada de la libertad. Y el trabajo que hacía Leslie era increíble, era espléndido. Eh, a mí me gustaría inclusive, eh, se lo dejo el comentario a nuestra directora Enedina, hablar posteriormente cómo encaja Leslie, cómo puede Leslie influir en la en la prisión preventiva y en la pena de prisión en el nuevo sistema de justicia penal, porque ha cambiado. Anteriormente teníamos mucha participación de otra manera. Hoy podemos hacerlo a través de los planes de actividades que la propia ley contempla. Pero no quiero desviarme del tema. Muy acertados tus comentarios, Azu, me da mucho gusto escucharte y que lo haces de manera tan precisa y tan atinada. Vamos a escuchar a Carolina Navarro, por favor. Sí, a mí este tema me parece como, tiene un montón de ramas. O sea, ahora sí que desde mi experiencia laboral, pienso que esto de la cultura de la paz se da todos los días, ¿verdad? Abogamos mucho por la inclusión desde las discapacidades y diferentes movimientos, por decir, pensando en Martin Luther King, en César Chávez y en todas esas personas que fueron pioneros de hacer grandes movimientos para lograr como aparentemente quitar barreras e incluir. Como decía usted, podría ser por razas, podría ser por clase social, podría ser por discapacidad, incluso por etnias, pero se manipulan mucho este tipo de movimientos que se aboga por una causa, pero yo les digo, somos movimientos inclusivos y exclusivos, porque quiero que incluyas mis ideas, mis necesidades, que tomes en cuenta todo lo que viene siendo la justicia social que está alrededor de lo que tengo, de las diferentes cuestiones que pueden marcar las limitaciones o las exclusiones por las que estamos pasando, pero llegan otras manipulaciones mediáticas para convertir lo que es un movimiento de paz al final en un movimiento pues se va a desvirtuar, vamos, la idea principal. Y hoy se utilizan mucho las redes sociales, pero también se utiliza mucho la manipulación de la alguien ayúdeme, vulnerabilidad de las personas, ¿no? Yo desde tu, tu dolor, desde tu frustración, desde lo que estás viviendo, lo que podría haber sido un movimiento de paz, de manejo y lo desvirtuamos, ¿no? Entonces sí creo que estamos pasando con todos los medios de comunicación y las redes sociales un momento muy difícil para que en realidad la cultura de la paz se pueda llevar a cabo de manera global. Y creo que aquí es donde es interesante el trabajo de Leslie, ¿verdad? Cómo cada quien desde nuestro espacio hasta, no nada más dentro de nuestras familias, sino dentro de nuestro ambiente laboral, dentro de nuestras redes sociales, lo que publicamos, a veces se nos hace fácil compartir noticias que no están dentro de esta cultura de la paz, porque se nos hacen simpáticas, pero al fin la desvirtúan. Entonces, el ser coherente con lo que estamos tratando de aquí es difícil, ¿eh? Porque yo vengo de una familia que el humor negro se nos da. Entonces, luego es bien difícil tener una balanza para no ser parte de estas campañas de manipulación que evitan la cultura de la paz. Y bueno, en Estados Unidos, pues lo estamos viendo ahorita, ¿no? Está habiendo una opresión hasta el expresarnos, ¿verdad? Acaban de deportar estudiantes que se manifestaron precisamente por lo que estaba pasando con los genocidios en otros países y de manera política también se está, pues, digamos, es lo que menos se está dando ahorita. Yo veo que estamos sufriendo un ataque muy grande a los que la promovemos o a los que tratamos de vivirlo. Al menos trato todos los días, pero no lo logro. Pero veo
de nosotros cuando son inclusivos, exclusivos. Y es difícil lograr esa balanza. Gracias, gracias. Sí, mucha razón en todos tus comentarios. Gracias, Carolina. Escuchamos como última participación en esta primera parte. Por favor, a Leticia. Gracias, maestro. Bien, Zulema hace rato, que sí es Zulema, Azucena, perdón, inició Azucena. Azucena, gracias. Inició su participación preguntándose, ¿y yo qué estoy haciendo? Fíjense que esto me recuerda el taller LESI 2 que acabo de tomar con Hortensia. Y yo considero que este comportamiento nuestro en la familia, en donde se acuerdan aquel cuadro de donde está el comportamiento restrictivo, el agresivo del autoritarismo de algunos padres o madres, aunque lo enfoco más hacia los padres, y en el trabajo que implica autoafirmarnos. Y cada vez que actuamos, ¿en dónde está esta lista de valores que vamos a tomar en cuenta para actuar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, creo que yo he tenido que empezar en mi familia. En la familia en donde he tenido que romper patrones de mi familia de origen y en donde he tratado de generar cosas primero en la familia que he procreado, rompiendo patrones también de la otra parte cultural, de conjuntos, costumbres, tradiciones de mi cónyuge. Creo que se tiene que ser muy consciente y muy honesto para tratar de ser congruente desde la familia, qué es lo que estoy viviendo y cómo lo estoy proyectando en mi mundo escolar, en mi mundo social, en mi mundo laboral. Yo quiero entender que en estas cosas de, por ejemplo, de feminicidio, se parte de una gran desigualdad entre los padres. Hay una gran desigualdad, injusticia participativa responsable en el hogar, no solamente con la actividad que implica trabajar en el hogar, sino también con la educación de los hijos. Y con el autoanálisis de los mismos padres de qué es lo que están proyectando en esos hijos con su ejemplo. Hay un gran abandono en los hijos. Por esta cuestión económica de trabajar, los padres hay un gran abandono. Los niños, los adolescentes están solos. ¿Y qué estamos haciendo ante eso? Y por supuesto que toda esta gran promoción de otra cultura en los medios de comunicación social, el gran consumismo también. Entonces creo que hemos normalizado la apatía, la irresponsabilidad de nuestras familias, en las escuelas y en el trabajo. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues yo he estado tratando de asumir la conciencia, de formarme en un crecimiento espiritual en donde yo pueda dar algo que yo tenga, pero también en el trabajo, en donde yo pueda, con mi ejemplo, con mi congruencia, poder contrarrestar, por ejemplo, corrupción. Muchas gracias por escucharme. Al contrario, gracias a ti, Leticia, tienes mucha razón al señalar que los valores se introyectan a través del ejemplo. Todo lo que acabas de decir es muy cierto, es muy real y te agradecemos tu comentario. Y yo quisiera pedirles un receso de 10 minutitos para que volvamos a ver la segunda parte de este tema que es tan importante. Eh, Hacemos pausa 10 minutos, por favor. Nos vemos aquí a las 11:05. Perdón, a las 11:15.
Sí, ya estamos todos nuevamente conectados. Adelante. Bien, gracias. Vamos a continuar con esta pequeña charla sobre la cultura de paz. Ahora estábamos en la importancia de la cultura de paz. Si regresamos a las diapositivas, por favor. ¿Son tan amables de apoyarme en la lectura? ¿Quién dijo yo? Yo, maestro. Gracias. La sociedad actual enfrenta desafíos monumentales, desde conflictos políticos y tensiones internacionales hasta crisis económicas y desigualdades crecientes. En medio de este panorama, la cultura de paz emerge como una necesidad apremiante. El contenido de esta diapositiva nos está reforzando todos los comentarios que acabamos de escuchar. Efectivamente, la situación es crítica a nivel personal, a nivel nacional, a nivel internacional. Y entonces la cultura de paz surge como un instrumento apremiante para que lo utilicemos, que lo pongamos en práctica. Y Lesi, por supuesto, que tiene muchas herramientas que aportar en esta cultura de paz, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Si me auxilian en la lectura. Importancia de la cultura de la paz. Es un concepto que va más allá de la simple ausencia de guerra. Busca crear un entorno en el que la paz, la justicia y la cooperación sean los pilares fundamentales de la convivencia humana. La cultura de paz es esencial para abordar los problemas contemporáneos y construir un futuro más próspero y armonioso. Gracias. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un primer aspecto en el que nos sirve, es de gran importancia la cultura de paz. En la prevención de conflictos. La cultura de paz es esencial para prevenir conflictos violentos. Cuando las sociedades fomentan la comunicación abierta, la empatía y la resolución pacífica de disputas, se reduce la probabilidad de que los desacuerdos se conviertan en violencia. Esto lo estamos viendo ahorita a nivel internacional muy claro, ¿no? Vemos que ha llegado al poder un presidente poco tolerante, que no utiliza el diálogo, no utiliza el diálogo en la resolución de los conflictos, no busca que sean de manera pacífica, es impositivo. Entonces, obviamente que esto genera un ambiente de violencia, ¿no? Creo que si utilizamos o si estamos conscientes que la cultura de paz previene, inclusive a nivel preventivo, puede utilizarse para prevenir los conflictos, pues creo que es muy importante este primer punto, tenerlo muy claro, que la importancia de la cultura de paz nos sirve para prevenir los conflictos. Siguiente, por favor. Por favor, ¿quién me hace favor de leer? Adelante, Carmen Beatriz. Desarrollo sostenible. La paz es un requisito fundamental para el desarrollo sostenible. Los conflictos armados destruyen infraestructuras, interrumpen la producción y desplazan a poblaciones enteras. Una cultura de paz promueve la estabilidad necesaria para el crecimiento económico y el bienestar social. Gracias, Carmen Beatriz. Yo pondría dos ejemplos aquí clarísimos.
A nivel nacional, la existencia de los cárteles y la delincuencia organizada ha hecho que nuestro país se frene en su desarrollo. Ha hecho que muchas familias y muchas poblaciones emigren de su lugar de origen y entonces no haya producción, no se trabaje la tierra, no haya una paz sostenible. Entonces, esto es un retroceso en nuestro país. Lo vemos claramente, lo vimos en un tiempo en Chiapas, parece ser que ya cesó, lo vimos en Michoacán, lo vimos en varios estados de la República, que la importancia de la cultura de la paz puede influir en un desarrollo sostenible. Si no se aplica, obviamente viene un desfase en la producción, en el desarrollo de los pueblos. A nivel internacional, lo vemos claramente en la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? El pueblo de Ucrania pues ha frenado su desarrollo. Entonces, sí, van a pasar muchos años para que pueda superar esa situación. Siguiente, por favor. No, ya nos regresamos, ¿no? Sí, perdón. Sí, siguiente, por favor. ¿Quién lee? Bien. Inclusión y diversidad. La diversidad es una característica inherente de nuestras sociedades modernas. Una cultura de paz abraza esta diversidad y promueve la inclusión de todas las personas, independientemente de su origen étnico, religión, género u orientación sexual. Bien, muchas gracias. Pues hemos visto cómo nuestros gobiernos, las personas que dirigen el país, a veces en el sexenio pasado dividieron mucho al país. O sea, había fifís, había chairos y había una serie de grupos que estaban dividiendo al país y que obviamente va en contra de una cultura de paz, en donde debe de haber una inclusión y una diversidad. Actualmente lo vemos también en el gobierno de Estados Unidos. Discrimina a los extranjeros, a todos los migrantes los considera delincuentes. Entonces, pues aquí vemos otro punto de relevancia en la aplicación de la cultura de la paz. Por favor, la siguiente. Adelante, Bien, Amparito. perdón, hacemos una pausa. Vamos a partir de las diapositivas que siguen, vamos a ver en dónde puede promoverse la cultura de la paz. Ustedes, perdón. Ustedes ya han hecho referencia a la familia. La mayoría de los comentarios han ido enfocados hacia ese punto y por eso vamos a hacer mención a dónde sería el primer punto, el primer nivel a donde podríamos aplicar estos valores, estos principios, estas conductas que engloban la cultura de paz. Obviamente que el primer paso sería la familia. Por favor, si me ayudan a leer la primera diapositiva. Sí, adelante. Adelante, Amparo. Sí, dice, ¿cómo se promueve la cultura de la paz? En la familia. Buen ejemplo de los adultos. Los niños aprenden con el ejemplo, así que ver a los padres resolver problemas en paz y con calma es primordial. Ejemplo, establecer reglas claras en casa sobre cómo hablar y tratarse con respeto. Luis, está apagado tu micrófono. Perdón. Gracias, Amparo.
Definitivamente sabemos que los valores se transmiten a través del ejemplo. No podemos decirle a nuestros hijos que el alcohol, el cigarro les hace daño si nosotros fumamos y tomamos. O bien que la violencia no debe de practicarse en nuestra familia cuando somos los primeros en ejercerla. Entonces, en la familia, pues es básico el ejemplo que tenemos que darle a nuestros hijos. Este tema es muy amplio. Vamos a tocar algunos puntos y al final hacemos un resumen, hacemos un comentario de cada uno de ustedes para ver qué otras aportaciones hay en la familia. Otro ejemplo en la familia, por favor, si me le dan lectura a la diapositiva. Carmen Beatriz, adelante. ¿Cómo se promueve la cultura de la paz en la familia? Comunicación abierta, hablar y escuchar sin gritar ni juzgar. Educación emocional, ayudar a los hijos a identificar y gestionar sus emociones. Fomentar la empatía, ponerse en el lugar del otro. Les quiero pedir un favor. Vamos a aprovechar que me auxilian en la lectura de la diapositiva y enseguida, si me son tan amables en aportarnos su comentario al respecto. Carmen Beatriz. Aportar el comentario de esta lámina. Sí. Mira, la verdad es que como lo estás diciendo y efectivamente en Lesi, que es nuestro botiquín emocional más importante, tenemos información, habilidades y evidencia para aprender a hacer todo esto. Y al final de cuentas, el lugar donde es necesario que tengamos pertenencia y que tengamos apertura y que tengamos comunicación correcta, pues empieza en la familia. Tengamos empatía, empieza ahí. Si desde ahí no venimos bien, pues el tema es bastante más complicado para ir a la sociedad. Sí, gracias. Pues la comunicación abierta, pues ven ustedes que es la base de los talleres de Lesi. ¿Cómo se llaman nuestros talleres? Por eso se llama los espacios y la comunicación. O sea, son dos instrumentos vitales, principales en los talleres de Lesi, la comunicación abierta. Saber comunicarse. Decía el padre Ray, no por mucho amor hay mucha comunicación. Entonces, pues creo que este punto es importantísimo, el saberse comunicar. La educación emocional, pues he visto cuando le he dado seguimiento a algunos talleres, que Nedina les ha hablado mucho sobre la educación emocional, el poder identificar sus emociones para poderlas manejar, para poderlas controlar. Y la empatía, bueno, pues es uno de los valores. Recordemos que por ahí también hay una plática pendiente respecto de los valores. En una de las capacitaciones, en uno de los talleres, perdón, el taller anterior, se quedó pendiente hablar sobre, adentrarse un poquito en los valores, en el conocerlos, en clarificarlos y en saber utilizarlos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, obviamente que antes de darle lectura a esta diapositiva, obviamente que en la familia vamos a encontrar mayores oportunidades para poder aplicarles y para poder aplicar la cultura de paz, obviamente. Ese es nada más ese enunciativo, lo que acabamos de mencionar. Si nos da tiempo, vamos a regresar un poquito a cómo puede influir Lesi en estos niveles, sobre todo en la familia y en la escuela, y a lo mejor en la propia sociedad. Vamos a la escuela, por favor. ¿Quién quiere participar dando lectura a la diapositiva? ¿Puedo participar? Por favor. Educación en valores. Los sistemas educativos deben incorporar la enseñanza de valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, la cooperación y la resolución de conflictos en sus programas. Resolución
pacífica de conflictos. Los estudiantes aprenden a dialogar y buscar acuerdos en lugar de recurrir a la violencia. Bueno, maestro, creo que como medida preventiva sí se debe educar en valores. Los valores los aprendemos primeramente en casa y después en la escuela. Sin embargo, de repente se dice que los valores se pierden. No se pierden, se dejan de vivir en ellos, se deja de promoverlos, se deja de hacerlos a un lado y adoptar un sistema de autoridad permisivo, que es lo que eh, prevalece hoy día. Creo que si hiciéramos esa parte, tanto la familia como la escuela, un sistema preventivo de educación en valores, disminuiría considerablemente la violencia. Que bueno, vemos en las escuelas el bullying, de repente alguien no tolera o no es una persona muy débil y está siendo violentado, recurre al suicidio tristemente. Y bueno, sabemos que probablemente a ese chico se le castigue o se le sancione. Bueno, no aplica un castigo en adolescentes. Dependiendo de la edad, ya sabemos que va a aplicar una medida. Sin embargo, esa es la pregunta, ¿no? A cuestionarse otra vez qué hacemos en la familia, qué hacemos en la sociedad. Y pues es súper importante prevenir antes de que suceda este tipo de tragedias. Gracias, sí, sí, efectivamente. Fíjense que aquí hay dos puntos muy, muy importantes. Y como bien lo decías, los valores tienen que iniciarse en la familia y continuarse en la escuela, a través de los profesores, a través de los programas que se deben de crear en el sistema educativo. La verdad es que se ha descuidado mucho este aspecto. En las escuelas son informativas, no son formativas. Entonces, el aspecto de la personalidad ha quedado completamente fuera. La conducta, los valores, el comportamiento, el respeto, la tolerancia que nos menciona aquí la diapositiva, la empatía, la cooperación, la solidaridad y el poder resolver los conflictos a través del diálogo. Hay una materia que yo creo que inclusive se podría dar desde nivel primaria, que se llama negociación, porque en la vida siempre negociamos todo, desde pequeños y a veces sin darnos cuenta. Pero la negociación nos facilita llegar a acuerdos de manera pacífica. Vemos tristemente cómo los menores resuelven sus conflictos a la salida de la escuela, peleándose, sean hombrecitos o mujeres, afuera de la escuela después del horario de clases, resuelven sus conflictos a través de una pelea. Entonces, pues creo que aquí es urgentísimo la aplicación de los valores a través de, obviamente, del ESI para contribuir a esta cultura de paz. Pasamos a la siguiente. Es necesario trabajar en proyectos colaborativos, trabajar en equipo, fortalecer el respeto por las ideas del otro. Vean ustedes, por ejemplo, el deporte ayuda mucho porque se trabaja en equipo. O sea, llámese fútbol, llámese béisbol, llámese básquetbol, cualquier otro deporte colectivo, hace que los menores fomenten ese sentido de colaboración. No sé, Perdón, no escuché. Listo. Sí, adelante. ¿No? Bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos promover la cultura de paz con proyectos colaborativos en donde se trabaje en equipo, inclusive también en los trabajos de investigación, no nada más en el deporte, sino ya en el aula, en los trabajos de investigación, en las ponencias ya a nivel profesional, pues si se trabaja en equipo se sigue fomentando esta cultura de paz, porque se enaltece, se destaca, se resalta
la solidaridad, la empatía, la colaboración. También los programas de mediación escolar se refiere a que estudiantes que estén capacitados puedan ayudar a resolver conflictos entre compañeros, a convocarlos a no resolver sus problemas a través de la violencia, a través de los pleitos que hacíamos referencia, que se dan a la salida de la escuela. Creo que, bueno, no sé, ustedes, en mi caso, yo los viví muy cercanos, muy frecuentes. Todo se resolvía a la salida de la escuela a través de una pelea. Y creo que se sigue resolviendo así. Muy bien. Adelante. Sí, quería hacer esta intervención porque justamente recordando algunas noticias terribles que hemos tenido en el país sobre esta forma en la que los jóvenes resuelven los conflictos, en donde incluso ha habido muerte de niños, una noticia de unas niñas que pelearon eh, y la tiran al piso, cae al piso y muere. O hemos visto alumnos que han herido a sus maestros. Apenas en un colegio de bachilleres, me parece, llegó un alumno y acuchilló a su profesor. O han metido armas. Hemos tenido ya en México atentados como los que tenemos conocimiento en Estados Unidos, de niños que han llevado armas. Me parece que en Nuevo León un niño asesinó a varios compañeros y él se suicida dentro del aula. Este tema tan importante de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes en la promoción de los valores, de la comunicación, de la no violencia, es un tema pendiente en el país, en el gobierno, y que afortunadamente nosotros como sociedad, estoy viendo aquí la siguiente lámina, si me permites leerla para enlazar, que es en la comunidad, que es donde nosotros vamos a tener... Cierra tu micrófono, por favor. Bueno, Ya, gracias. Es que cuando estamos aquí enfrente, pues nos oímos. Entonces, miren, en la comunidad, la participación ciudadana, es en donde nosotros estaríamos directamente enlazados en esta promoción de la cultura de la paz. La sociedad civil. La sociedad civil desempeña un papel importante en la promoción de esta cultura. Debe involucrarse en decisiones que nos afecten a todos. Aquí hay ejemplos como las juntas vecinales, las actividades comunitarias en donde se promuevan eventos para que la comunidad coopere, participe y conviva, como ferias, talleres, que es en donde estamos nosotros obligadas de ayuda. La participación ciudadana, por supuesto que va a promover espacios seguros y libres de violencia. Cuando nos toca a nosotros como sociedad civil, además, una sociedad civil, en nuestro caso de los espacios y la comunicación interpersonal, que ya está estructurada, que ya tiene una historia del trabajo, de la intervención en la prevención de la violencia, tenemos un papel muy importante porque les comentaba la reunión pasada, tenemos algo que pocas sociedades tienen o pocas comunidades tienen, que es una metodología y una estructura específica sobre la manera en la que vamos a hacer una intervención comunitaria a través de los talleres. Ya tenemos todo. Tenemos como sociedad civil herramientas claras y precisas sobre cómo vamos a intervenir. Esa fue la visión del padre Ray. Gracias. Continuamos, por favor.
Gracias, N. Gracias por la participación muy acertada sobre esta participación ciudadana. Les comento que estas diapositivas, se los decía hace rato, son enunciativas. Obviamente que hay muchos otros aspectos en los que podemos participar. Ahorita vamos a ver si tenemos espacio para que ustedes también hagan esas aportaciones. Siguiente diapositiva, por favor. A nivel internacional, ¿quién me ayuda en la lectura? A nivel internacional, la cultura de paz es esencial para resolver conflictos y promover la cooperación entre naciones. La diplomacia y el diálogo son herramientas poderosas cuando se trata de abordar los desafíos globales, como el cambio climático y la lucha contra el terrorismo. Gracias. Alguien por ahí ya desde el inicio de la capacitación ya mencionaba también lo relacionado al cambio climático, que es importantísimo incluirlo en esta cultura de la paz, ¿no? La lucha contra el terrorismo, que nos resistimos a aceptar como país que tenemos terrorismo, pero pues realmente sí lo tenemos, aunque lo neguemos, ¿no? Negamos el problema. Siguiente diapositiva. Otros ejemplos de cómo se puede promover la cultura de paz a nivel internacional. Por favor, si me auxilian en la lectura y con su comentario. Acuerdos de paz entre países. Tratados que buscan evitar guerras y resolver conflictos diplomáticamente. Organizaciones internacionales como la ONU, que promueve la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Ejemplo, el Día Internacional de la Paz. 21 de septiembre, promovido por la ONU. Educación global para la paz, programas que enseñan sobre justicia social, equidad y derechos en todo el mundo. Considero que estos acuerdos que se dan a nivel internacional y que quizás como sociedades pudiéramos decir qué tan lejos estamos de intervenir, pues nosotros con la metodología, con los talleres que tenemos al formar desde les y niños, o sea, desde ahí estamos formando a las generaciones de hoy que están cursando primaria, secundaria, porque ejercen sus liderazgos desde ahorita, no hasta que lleguen a nivel internacional. Van a ser, claro, los líderes internacionales, pero la formación, el desarrollar las habilidades, pues las tenemos, ¿verdad? En LESI 1, LESI 2, en autoestima para fortalecer la valía de la persona y entonces reconociendo y creciendo esa paz interior, porque cuando estás en paz interior contigo, pues la vas a dar con los demás, ¿no? Hemos hablado durante esta capacitación que esa paz interior pues empieza desde uno y de ahí se traslada con la familia. Y si nuestros jóvenes, nuestros niños y aún nuestros padres de familia, ¿verdad? Hablando de los papás de todas las escuelas, ¿verdad? De toda la sociedad, no han tenido en sus familias de origen esta formación, esta gran aportación, pues sí, el poder acercarles un taller les va a ayudar justamente a recibir el acompañamiento que requieren para poder gestionarse y desarrollar las habilidades que nos sirven para la vida. Considero que eso podría yo compartir también. Gracias, doctor. Gracias, gracias por el comentario. Siguiente diapositiva. Fíjense ustedes que les comentaba yo hace rato sobre la declaración y programa de acción sobre una cultura de paz. Esto fue aprobado en 1999 en una sesión plenaria y publicado el 6 de octubre de 1999. El artículo 7º dice que el papel informativo y educativo de los medios de difusión también debe de contribuir a promover una cultura de paz. Difícil, ¿no? Difícil porque pues vemos los medios de comunicación también ya muy corrompidos, muy relajados, muy inclinados hacia los intereses particulares de la gente que los maneja. Me voy a ir un poquito más rápido para que cerremos con el comentario de todos ustedes. Estamos a punto ya de terminar. Artículo 8º, por favor, ¿quién me hace el favor de leer? El contenido de esta diapositiva es muy importante, miren. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 8.
¿Cómo se promueve la cultura de la paz? Desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de la paz los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los grupos religiosos, los intelectuales quienes realizan actividades científicas, filosóficas, creativas y artísticas, los trabajadores de actividades humanitarias, los trabajadores sociales, quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las organizaciones no gubernamentales. Este es la transcripción. Gracias, perdón, gracias por la lectura. Este es el contenido transcrito del artículo 8 de la Declaración de Cultura de Paz emitida por la ONU, a la que estamos haciendo referencia. Propiamente, todos pueden participar o todos deben de participar. También en México, en el sexenio pasado, se dejaron de apoyar económicamente a las organizaciones no gubernamentales que forman un papel importantísimo en la cultura de paz. El gobierno dejó de apoyarlos económicamente, al contrario, empezó a manejar que tenían una imagen negativa, que recibían dinero del extranjero y se desprestigiaron a las ONGs que la verdad, desde mi punto de vista muy personal, yo considero que son muy importantes. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pues estamos ya casi concluyendo. El artículo 9 de esta declaración dice que las Naciones Unidas deberían seguir desempeñando una función crítica en la programación y el fortalecimiento de una cultura de paz en todo el mundo. Ha sido muy difícil. Yo creo que el papel de las Naciones Unidas está muy comprometido. No ha podido evitar las guerras que se dan entre Israel y otros países, Rusia y Ucrania. No sé, ha sido muy difícil. Cada vez es más cuestionable la existencia de las Naciones Unidas. Pero pues obviamente debido a la poca participación de los países que la integran, el poco respeto a los convenios, decíamos hace rato, a los convenios que se firman. Siguiente diapositiva. Nada más estamos aquí ya puntualizando que la ONU en su resolución 5215 del 20 de noviembre de 1997 proclamó el año 2000 como Año Internacional de la Cultura de la Paz. Hacemos referencia hace unos minutos a que desde el 2000 la ONU ya se encuentra trabajando propiamente sobre este concepto. La ONU, en su resolución 5325 del 10 de noviembre de 1998, proclamó que el periodo de 2001 al 2010 fuera considerado como el decenio internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo. Siguiente y última diapositiva. Ya les agradezco mucho. Terminamos la exhibición de diapositivas. Les agradezco muchísimo su atención. Su participación ha sido enriquecedora. Me gustaría nada más que cerráramos esta sesión con su comentario personal. Tenemos el espacio suficiente para poder, me gustaría también escuchar a N porque en la sesión anterior, ¿cuándo fue N? El miércoles. Apenas se habló sobre cómo embona Lesi, cómo Lesi puede aportar tantas herramientas que tiene a esta cultura de paz. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios, los que estuvieron presentes incluso en la sesión anterior, y con eso cerramos esta pequeña charla sobre la cultura de paz, que espero que les haya servido. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, el material está a su disposición para hacérselo llegar a quien lo pida. Por favor, Marifer. Entonces, ahí están mis diapositivas a su disposición. Gracias. Sí, con mucho gusto. Cierras tu micrófono. Maru, ¿tienes la palabra?
Un reconocimiento a esta capacitación. A mí en lo personal me deja muy reflexiva y como dice nuestros talleres, cambio yo, cambia mi mundo y creo que el reto es muy grande y esperemos, no esperemos, tenemos la capacidad para salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Maru, gracias. Blanca Luz. Blanca Luz y después Ciro. Padre Ciro. Gracias. Quiero agradecer la capacitación y bueno, también comentar que desde mi persona me he sentido llamada precisamente a la paz desde mi propia familia, en mis actitudes y también con mi vida, pues en el periodo pasado, ¿verdad? De la consagración, aprendí cómo soy agente de paz y eso con Lesi me ha enriquecido mucho para tener las herramientas y hacerme consciente de que desde mi propia presencia en donde yo esté y aún en situaciones conflictivas que pues le pido yo a Dios la protección para que Él me diga si requiere de mi acción o no, que me ilumine para entrar en esas situaciones. Afortunadamente sí ha habido, bueno, lamentablemente hay situaciones agresivas, pero afortunadamente pues sí he contado con la protección de Dios para poder gritarle a alguien, por ejemplo, qué está haciendo y evitar que él maltrate a una persona. O decirle a una mamá, ¿sabe qué? Discúlpeme que me meta, pero no le grite usted a su niño y le explicarle, ¿no? Entonces yo creo que desde mi área de influencia que yo puedo, ¿verdad? La que yo tengo, pues sentirme llamada a esta promoción de la paz y mucho más ahora que quiero entrar de lleno con esta promoción de talleres de Lesi. Muchas gracias. Tu micro, Luis, está cerrado. Gracias, muchas gracias. Excelente. Sí me escuchan, ¿verdad? Gracias. Excelente. Me encantó el término de que somos agentes de paz. Creo que lo debemos adoptar. Es un excelente término. Gracias por la participación. Adelante, Padre Ciro. Hola, sí, gracias. Bueno, creo que conectándolo con la reunión del miércoles, para mí estas exponencias reafirman la necesidad de tener un congreso presencial, porque por supuesto hoy recibimos mucha información, ideas, pero después falta el contacto personal y el profundizar, y eso es muy difícil hacerlo en línea. Um, en fin, para mí hacer el congreso para los que pueden es fundamental. Y, y sobre todo aclarar lo que son los valores, ¿no? Porque a veces hablamos de promoción de valores, pero un valor para cierto grupo es un antivalor para otro. Entonces, o una acción lleva un valor atrás que el otro no reconoce. Y el caso obvio, sería un caso obvio, es el caso del aborto. Para unos es un valor, es un derecho humano, el acceso al aborto. Para otros es una aberración. La ideología de género. Entonces, bueno, todo eso necesitamos una profundización y, y que se hace con más diálogo, más tiempo,
y paciencia, que es un producto de saber escucharse, saber expresarse desde el yo, saber confrontar, todos los valores que nos enseña, habilidades que nos enseña Lessig, que obviamente son, en definitiva son constructores de paz, pero la paciencia es producto de eso y lleva tiempo y muy probablemente mi generación no va a haber frutos, lo cual no quiere decir que no dejemos de sembrar también, porque esa está la realidad, es que hay que seguir sembrando y después el crecimiento ocurre de una manera inorgánica o esperada o oficial o inoficial, ¿no? Recordando, por supuesto, que siempre Ray decía, los valores son los valores del reino de Dios, ¿no? Entonces, Dios es el que en definitiva garantiza el crecimiento de los valores de la justicia, la verdad, la igualdad ante la ley, los valores que profesamos como sociedad. Gracias, Padre Ciro. Muy importante su comentario. Adelante, Carmen Beatriz. Uf, y recontra uf con el tema de la Santa Paz. Yo creo que la paz empieza por adentro de nosotros mismos y yo tengo un modismo que digo que ando yompina o que la gente anda yompina como cuando andamos inquietos y eso es, pues como dice Rafael Ayala, somos seres emocionales y a veces pensamos. Entonces, empezar por la paz interior es un reto. Y lo empezamos con las 3000 mentiras del día. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Entonces, bueno, ¿qué les digo? Si con todo esto y los años que llevamos aquí somos yompinos, con todo y más todo lo que se nos ha ocurrido o Dios nos ha pasado, imagínense cómo estaba de preocupado Jesús cuando nos dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Por qué creen? Porque no la íbamos a pasar yompinos, inquietos. Entonces, es un gran tema. Ni siquiera puedo pensar en el paso 2 de ir a tratar de ser un agente de paz o de luz si no empiezo por el paso 1. ¿Cómo me pongo en paz adentro de mí, conmigo misma? Gracias. Gracias, Carmen Beatriz. Muy buen comentario. Adelante, Azucena. Bueno, sí, es un tema súper importante, amplio. He participado en otros talleres por la cultura de la paz a través de mi profesión. Y sí es una ardua labor, un arduo trabajo por realizar. Pero como decía Carmen Beatriz, no puedo empezar si no estoy en paz conmigo misma, si no hay paz en mi interior, si de repente nos cuesta manejar, o bueno, hablo por mí, me cuesta manejar de repente una frustración, un enojo. Yo a veces digo, mis demonios andan desatados y mejor me voy a caminar, me calmo y ya, a seguir. Pero qué difícil es a veces poder concientizar ese estado de ánimo, esas emociones que se desbordan y que es importante seguir trabajando en ellas, seguir puliendo ese ser humano que pues sí tenemos las herramientas muchísimas. Escuché muchísimos comentarios al respecto de sí, en Lessig encuentro la paz, en Lessig encuentro la libertad y de personas privadas de la libertad sobre todo. Y ¿cómo decirles? Contraproducente suena estar privado de la libertad y decir, me siento en libertad, me siento en paz interior. Sin duda que es un trabajo personal arduo que se puede hacer siempre y cuando estemos conscientes de cuál es mi personalidad, de la congruencia que voy a vivir, que quiero vivir y que también después voy a transmitir esos valores.
enfocados a esa justicia social, a esa libertad, a ese respeto, empatía, todo lo que conlleva para poder tener esa cultura de la paz. Somos promotores, como decía Blanquita, de cambio, pues de ese trabajo que realizamos para un ser humano, porque todos nosotros trabajamos con seres humanos, de ahí que debamos tener esa congruencia para poder obtener esos objetivos dentro del organismo. Muchas gracias. Sí, Azucena, efectivamente. Recordemos esa frase tan importante del padre Ray: cambio yo, cambia mi mundo. No podemos pretender salir a cambiar al mundo si no hemos cambiado nosotros, si no salimos fortalecidos con esa paz interior que ustedes mencionan. Gracias. Siguiente comentario. Amparo, adelante. No te escuchamos, Amparito. No sé si son audífonos porque tu micrófono está prendido, pero no sé si tienes puestos unos audífonos, no. Entonces tu volumen quizás. Perdón, Amparito, ¿no me escuchó? No, No se no la escucha. escuchamos a ella. No sé si no tiene volumen porque su micrófono está encendido. Pero no. Ah, ok. Dice que después que va a intentar y que le da el lugar a alguien más, por favor. Estamos casi finalizando nuestra sesión. Leticia, por Gracias. favor. Gracias. Primero quiero ofrecer una disculpa porque no supe aquí marcarle a esta cosa de la tecnología. Y entonces mi participación por eso fue así de entrada. Quiero agradecer, por supuesto, que al maestro Luis Ramón, a todo el consejo, a Enerina, por esta organización, a ti, de esta capacitación. Quiero retomar lo que dijo el padre Ciro en la reunión pasada, de formar este tipo de grupos donde entre nosotros mismos podamos sernos escuchados, y yo le estoy pidiendo al padre Ciro que me proporcione datos para poder contactar con él. Miren, que empiece yo. He formado una ONG con mi hijo de Justicia, Derechos Humanos y Género, no es publicidad, pero gracias a estos grupos marginados, vulnerables, de mujeres que están buscando a sus desaparecidos, de escuchar del otro lado a las víctimas indirectas de feminicidio, de escuchar a niños víctimas de abuso sexual, de que gracias al empoderamiento que me han dado desde estos grupos vulnerables en lo personal, para conocer, para ponerme a estudiar, para prepararme, para compartirle también al maestro Luis Ramón, que por supuesto lo sabe más. Yo no conocía Convención Americana sobre Derechos Humanos, convenciones sobre la tortura, convenciones y protocolos para ver por los niños, las niñas y los adolescentes. Tantas cosas en donde tengo que prepararme, tengo que estudiar, y creo que una forma de contrarrestar esta corrupción y este mundo, yo he llevado pues esto de los talleres Lesis a estos mundos, pero sobre todo lo he tenido que llevar primero a mí misma, preguntándome siempre cómo estoy. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo me siento en estas emociones que muchas veces me parten el alma y que me siento totalmente impotente de poder resolver? Entonces tengo que hacer una pausa y tengo que llamar a mis valores y tengo que llamar a, a mi conciencia y al silencio para poder seguir luchando. Pues muchas gracias a todas y a todos por esta oportunidad, y pues sigo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera que cerráramos esta sesión con las palabras de nuestra directora Nedina. Les agradezco a todos su presencia, su atención, su tiempo. Espero que les haya servido, cuando menos les haya inquietado el tema y puedan adentrarse en él. Gracias por todo.
N, por favor. Este microfonito, cómo me pone inquieta, porque a veces se apachurra cuando sí, cuando no. Muchas gracias. Oigan, qué gusto me da haber recibido respuesta por los que estamos hoy presentes, por el interés en el tema, por la acción como animadores, de conocer, por esta apertura, esta humildad de querer conocer el tema central del trabajo de los animadores que durante estos 3 años, la cultura de la paz, promotores de la paz, agentes de la paz, sentirnos parte importante en nuestra sociedad para contribuir con un granito de arena. Decíamos, nos decía el padre Ray, con una persona, con una que tenga acceso a la información, a la educación, al conocimiento de que existen otras formas de relacionarnos con nosotros mismos y los demás, podemos decir en esta autorrealización personal, he hecho algo. Cambié yo y aporté, puse mi semillita en alguien, en uno. Gracias por este interés, gracias por estar aquí, gracias por sus aportaciones, desde luego, que siguen contribuyendo a un funcionamiento técnico de nuestra asociación, porque pues la vida mundana así es, las cuestiones económicas para poder seguir llegando a nuestros talleres con las personas privadas de su libertad, que también fue uno de las vertientes que personalmente y muchas veces me dijo el padre Ray, en los cerezos. Bueno, pues ahí gracias, aquí está Blanca y está Amparo, que están participando activamente. Leti, muchas gracias por tus comentarios y hablaste de puntos interesantes que ahora nosotros como animadores que vamos que nos relacionamos con las personas, es importante que conozcamos. Las próximas capacitaciones van a ir en relación a este conocimiento sobre la ley de protección a niños, niñas y adolescentes. También vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar también de los derechos de los niños para que, les decía yo en un principio, alguien me dijo un día, llegaste tarde a la prevención. Mi formación es preventóloga, mi formación es de prevención, de actuar antes de, y yo creo que no hemos llegado tarde, porque todavía hay muchos niños en quienes podemos tener a través de sus padres y con ellos mismos, tener esta influencia de prevención, esta manera diferente de relacionarnos. En una clase también una vez me dijo una alumna, dando ya la maestría en prevención, hablando sobre la familia, me dijo, no, maestra, no, qué difícil, esto está muy difícil, las familias están muy mal, y yo le decía, a ver, te vas a dedicar a esto y creo que no podemos iniciar con el está difícil. ¿Es poco fácil? Sí. Poco fácil, tal vez. Difícil, si empezamos con que no, pues es que yo no lo veo muy complicado porque la sociedad no lo estamos viendo desde este punto, lo estamos viendo primero desde partir de una realidad social que tenemos. Esta es nuestra realidad social y la vamos a estar abordando, tal vez a lo mejor suene un poco crudo, pero lo vamos a estar viendo porque necesitamos estas herramientas, el conocimiento de lo que está pasando en nuestra realidad social y en las casas para que podamos tener estos instrumentos que nos ayuden a poder identificar o ayudar en los talleres. Oye, mira, es que esto que está pasando en casa es considerado violencia. Esto, tenemos incluso leyes que también vamos a conocer sobre el delito de la violencia familiar. Yo se los digo a mis pacientes y a los papás, esto que está pasando en casa es un delito y se llama violencia familiar.
y necesitamos tener este conocimiento porque, bueno, pues a mí me encanta este tema. Muchas gracias. Marifer, por favor, nos haces, nos pones en pantalla los espacios y la comunicación interpersonales AC otorgan la presente constancia a el doctor Luis Ramón Hernández Abás por su participación como ponente en la capacitación de animadores con el tema La cultura de la paz. Puebla, Puebla, a 26 de abril del 2025, firman su servidora y amiga Enedina Navarrete Fuentes como directora y Amparo Díaz Toledo como subdirectora. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso a ustedes mismos por darse la oportunidad de seguir aprendiendo, de darnos a conocer todas sus opiniones. Tengo una lista de lo que se dijo hoy. Por supuesto que va a ser tomado en cuenta para las capacitaciones, porque además me va dando ideas, porque a veces ya se acaban. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Disculpen estos 12 minutos que nos tomamos de más. Abran sus micrófonos y despídanse con este cariño. Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis Ramón, por tu Gracias a tiempo, todos, por gracias. tus conocimientos, por tu carisma. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Feliz fin de semana. Igualmente, Caro, Gracias, igualmente, feliz doctor. fin de semana para todos. Abrazos. Chao. Gracias, Bye, bye. gracias. Gracias. Gracias, doctor.